Muy buenos días para todos y todas. Gracias por su asistencia, su puntualidad a este Facebook Live que ha preparado el IDEPAC con el objetivo de consolidar o de ayudar a la construcción del concepto de participación, un concepto fundamental que nos estará acompañando durante estos 4 años. Pero la idea es una construcción colectiva, un debate a través de un proceso de argumentación. Por tal motivo ha sido citado este Facebook Live para enriquecer ese concepto de participación que viene construyéndose al interior del IDEPAC y, por supuesto, hoy de puertas abiertas a la ciudadanía y concertando también con otras instituciones, fundaciones, como la que nos acompaña hoy, la Fundación Foro Nacional por Colombia, capítulo Región Central, quienes vienen desarrollando un trabajo muy interesante sobre este propósito y por eso están hoy con nosotros. Pues vamos a saludar inmediatamente al director del IDEPAC, el doctor Alexander Reina Otero. Mil gracias por acompañarnos. También saludamos a la directora de la Fundación Foro Nacional por Colombia, capítulo Región Central, quien también nos acompaña y estará haciendo una presentación sobre el trabajo que desarrollaron precisamente en el capítulo Región Central sobre participación. Mario Martínez, coautor del libro de participación y también es coordinador programático del capítulo Región Central. A todos mil gracias. Yo los voy a dejar con el director Alexander Reina, quien va a hacer como la instalación de este foro para debatir y hablar sobre el tema de participación y va a ser quien modere también este conversatorio. Director, adelante. Muy buenos días, Omaira. Muy buenos días, Esperanza, Mario. Muchas gracias por estar aquí. Les doy un saludo muy especial a todos y a todas las personas que están conectadas en este Facebook Live. Tenemos hoy la presencia especial en la audiencia de nuestros articuladores y articuladoras territoriales del IDEPAC, para quienes va dirigida especialmente este espacio de diálogo, de conversación. Quisimos hacerlo un poco más amplio, entonces invitamos a algunos gestores, ¿cómo le podemos decir? Líderes temáticos en las instituciones que trabajan el tema de participación en el distrito, porque pues tenemos el reto de construir una política pública de participación ciudadana o rehacer la política pública de participación e incidente, así que qué mejor que arrancar un ejercicio de deliberación o de diálogo ciudadano con los insumos de la investigación que la Fundación Foro, que ha sido líder en este tema, ha trabajado por varios años. Así que un saludo muy especial para ellos, también un saludo muy especial a todas las personas, digamos, que se conectan a este momento, a este espacio. Vamos a tratar de abrir un espacio de diálogo con ustedes. La metodología fundamental es, voy a recoger las preguntas que a través del chat ustedes nos van haciendo en aras de agruparlas para que los ponentes nos puedan responder y continuar el diálogo con ustedes. No es más sino un abrebocas, no quisiéramos obviamente que el ejercicio concluya con un solo diálogo, una conferencia, quizás puedan venir muchos más, porque el propósito del IDEPAC, como lo digo, es tratar de abrir escenarios de diálogo y discusión y deliberación sobre el tema de la participación en Bogotá, sobre sus retos, sobre, digamos, los cuellos de botella que tenemos para hacer de la participación ciudadana algo más incidente y sobre todo en donde el ciudadano tenga mayor protagonismo y las instituciones nos acomodemos o nos adecuemos a estas nuevas
exigencias que el contexto social y político nos plantea. Para eso, hoy nos acompañan Esperanza González, que es la directora de la Fundación Foro por Colombia, coautora, coordinadora de la investigación que digamos que se realizó por Foro, que se denominó ¿Qué ha pasado con la participación ciudadana en Colombia 2003-2019? Pues ya Esperanza es una autoridad en el tema. Los que de una u otra manera hemos leído los libros o este material, este libro, y ya está, creo que es la segunda edición de un trabajo que ustedes vienen haciendo desde hace años, revisando y preguntándose qué pasa con la participación después de la Constitución del 91, pues qué mejor que tenerte aquí. Muchas gracias por estar aquí. Y también tenemos a Mario Martínez, coautor de esta misma investigación, profesional del capítulo Región Central y además coordinador programático. Mario, muchas gracias también por estar aquí y poder compartir con todas las personas que hemos convocado y que seguramente se irán conectando en el ejercicio, pues que puedan dialogar con ustedes. También saludar a Juan Camilo, coautor del libro de participación del que estamos hablando, y Alan Buitrago, comunicador del capítulo Región Central. Pues a todo el equipo de Foro, muchas gracias, son un aliado estratégico para nosotros. Y creo que el propósito, como lo comentábamos en algún momento que hablábamos con Esperanza, lo empezamos a materializar, y es que ojalá todas las entidades, las organizaciones que por años han aportado al país a una reflexión sobre los retos que desde la Constitución del 91 nos propusimos con la participación ciudadana, en esa lógica que creo señalan ustedes en la investigación de modernizar y democratizar el régimen político colombiano, pues que eran los dos grandes supuestos que tenían un poco esta apuesta por la participación ciudadana, se cumplan. Y ustedes en este balance que nos han hecho o que han hecho, nos plantean no solo aquellas cosas que logramos, sino también los retos a los que nos enfrentamos en una dinámica quizás puede ser no tan cambiante, digo yo, porque este régimen clientelar que permea un poco toda la dinámica política, pues se convierte a veces en una especie de bicicleta estática sobre la que trabajamos, pero también una emergencia como la que enfrentamos hoy del COVID y todo lo que ha significado el aislamiento, pues nos pone en otra dimensión, que es lo que ustedes ya nos adelantaban sobre la participación virtual. Así que simplemente como abrebocas, vuelvo y repito, decirle a todos nuestros compañeros y compañeras del IDEPAC, bienvenidos a este espacio, bienvenidas. Espero que lo disfrutemos, digamos, lo aprovechemos al máximo. Quisimos hacerlo a través de Team, pero sabemos que a veces Team nos genera muchas dificultades por la dimensión del público que se puede conectar, y como esperábamos que obviamente esta conferencia la aproveche toda la ciudadanía y sobre todo todas las entidades, pues quisimos abrirla a más público. Así que les pedimos toda la paciencia del mundo. Por el chat, insisto, nos pueden hacer llegar sus observaciones y yo con mucho gusto aquí iré tramitando. Entonces vamos a tener una primera intervención de nuestros dos ponentes. Cerramos este primer ciclo de intervenciones, yo recojo las preguntas y volvemos otra vez con los ponentes para hacer un cierre y concluimos la conferencia. Esperamos más o menos que máximo 2 horas estemos terminando. Creemos que para no agotarlos y agotarlas estaría súper. Y si nos quedan cosas pendientes, seguiremos hablando y discutiendo sobre este tema que a todos nos apasiona. Así que Esperanza y Mario, el micrófono es de ustedes. Yo simplemente estaré aquí acompañándolos, muy atentos a lo que la ciudadanía nos comenta. Esperanza, tu micrófono. Ya, buenos días, muchas gracias, Alexander. Trataremos de hacer una presentación lo más concisa posible. Este es un estudio que nosotros hemos elaborado y que es la continuidad, y valga la pena señalarlo, la continuidad de una investigación que nosotros realizamos. Hicimos un análisis de qué pasó con la participación ciudadana en Colombia desde 1986 hasta el 2002, y este estudio es una continuidad de examinar ese trayecto que ha tenido la participación ciudadana. Pasamos a la siguiente, por favor, que es el objetivo central de la investigación. Por favor, la siguiente diapositiva. Allí nosotros lo que tratamos de examinar es
¿qué ha pasado con la participación? Y tenemos una tesis central. Y esa tesis está enmarcada en el análisis del contexto en el cual se ha desarrollado la participación en este periodo. Y lo que encontramos es que ha estado marcado por la disputa de dos proyectos políticos, que son, la siguiente por favor, que tienen que ver con dos elementos que no solamente han sucedido en Colombia, sino en América Latina y también en otros países. De un lado, un proyecto político que refleja un avance de la derecha que tiene unas características específicas, un carácter autoritario, que le apunta a una economía eminentemente extractivista, es decir, pone allí como el énfasis de su economía. Tiene una mirada de un poder centralista y clientelar en el país. Hay un vínculo estrecho con la violencia. Como ustedes saben, hemos atravesado momentos muy difíciles en términos de la violencia. Y un elemento central en términos de la participación es que la desconoce como derecho. Está el otro proyecto político que tiene unos rasgos de republicanismo liberal, donde hay un énfasis fundamental en el tecnicismo institucional. Estoy hablando de gobierno nacional, no estoy hablando de gobiernos locales. Algunos tienen estos rasgos. Tiene una apuesta por generar consensos en algunos puntos de la agenda política, en algunos, no en todos. Tiene una apuesta por la reforma del Estado en la perspectiva de un buen gobierno. Otro elemento sustantivo es la inclusión de la equidad como referente de la acción social y, por supuesto, un elemento central, podemos pasar a la siguiente, un elemento central es que se reconoce el conflicto. Estos son unos elementos que yo quería señalarles que tienen que ver con el contexto en el cual hicimos el análisis de la participación. Otro elemento central, por supuesto, es qué entendemos nosotros por participación ciudadana. ¿Y cuáles son esas miradas que se le dan? Un primer punto es que los enfoques de participación pues se vienen enriqueciendo permanentemente de conceptos, de dinámicas, de prácticas de los actores sociales en diferentes contextos y tiempos. Y la definición del concepto de participación está imbuida por supuesto, en las teorías de la democracia, especialmente en la perspectiva de avanzar hacia un modelo liberal de la democracia, un modelo avanzar más allá del modelo liberal de democracia representativa. Siguiente, por favor. Aquí hay un elemento importante y no solamente en el caso colombiano, sino también en el caso de América Latina, la construcción de la democracia en América Latina no está en el seno estricto de la democracia electoral, sino en la posibilidad que tenemos los ciudadanos de involucrarnos y de participar, y por lo tanto está en el seno de una democracia participativa como la que se ha venido planteando desde 1986 en Colombia, en términos de cómo logramos nosotros involucrarnos en los procesos que están a la orden del día en la gestión pública y, por supuesto, que denotan una innovación en términos de cómo la ciudadanía se involucra en lo público. La siguiente, por favor. En ese debate sobre la democracia, pues también emerge la discusión sobre el concepto de participación, y este concepto no es unívoco, sino que tiene diversas acepciones, tiene diversas miradas y diversas entradas. Algunos se enfocan esencialmente en las acciones que desarrollan los individuos, otro en las agencias, es decir, las apuestas políticas que tienen y sentidos que despliegan los sujetos, otros en los tipos de sujetos que están interviniendo, cuáles son esas alianzas, cuáles son esas relaciones, cómo se generan unas acciones y unas dinámicas participativas, cómo se apunta que la participación debe generar contrapoderes sociales que van a tener incidencia, y por supuesto los temas ahí en el seno de la discusión tiene que ver con esos proyectos políticos que todos y cada una de nosotros tenemos. La siguiente, por favor, en las miradas que tenemos. Quería señalar dos elementos centrales en términos del enfoque conceptual, que no son los únicos, sino son unas miradas, pueden haber otros, y es los enfoques de la teoría de corte liberal, en donde
el énfasis central está puesto en que la participación es la acción de sujetos individuales, ¿sí? Quienes están actuando de manera autónoma y que a partir de intereses, a partir de motivaciones, deciden involucrarse para obtener un beneficio particular. Este es un enfoque de la participación. El enfoque que a nosotros nos parece importante es el enfoque de las teorías de movimientos sociales, donde lo que se plantea es que la participación en la intervención de sujetos colectivos, pueden ser grupos, pueden ser clases, pueden ser organizaciones sociales, redes, que tienen unas identidades concretas, tienen unos intereses que además los comparten y que buscan un beneficio de carácter particular, pero no individual, sino para el grupo, ¿sí? Que está participando, pero también un interés global que va a beneficiar a otros también actores y que trasciende el interés del grupo. La siguiente, por favor. Entonces, allí el concepto de participación nosotros lo entendemos y esta es una definición que hemos venido construyendo desde hace muchos años, tomando diversas análisis e investigaciones, y la participación es entendida como la intervención de sujetos individuales y o colectivos en el escenario público. Ahí la relación entre Estado y sociedad está marcada siempre. ¿Y por qué se actúa? Se actúa en función de ser incluidos, es decir, acceder a bienes y servicios públicos, pero también lograr acordar con las autoridades públicas algunos programas, políticas que permitan el ejercicio de sus derechos, y aquí hay un elemento fundamental en términos de que la participación es un derecho, y eso significa cómo avanzar en la concertación con las autoridades públicas, pero también implica la incidencia, y esto es un elemento sustantivo de la participación, es cómo lograr influir en las decisiones que afectan la vida de todos. Y también otro elemento sustantivo de la participación tiene que ver con la acción de vigilar la gestión pública y sus resultados a través de ejercicios de fiscalización o de control social, como ustedes los llaman, pero también la participación expresa desacuerdos en las decisiones con las autoridades públicas, es decir, allí hay un elemento de oposición importante que es necesario tener en cuenta. La siguiente, por favor. En esa línea, pues la participación ciudadana como intervención implica, como yo les decía, incidencia en decisiones públicas, construcción del entorno sociopolítico, se utilizan una serie de recursos que son distintos, pero que apuntan a la igualdad de derechos, hay una autonomía ciudadana en los procesos y, por supuesto, están acciones colectivas que se emergen a través de procesos de movilización ciudadana que son de diferente tipo. La siguiente, por favor. Allí hay un elemento que nos parece clave y que diferencia un poco al primer análisis que nosotros hicimos entre 1986 y 2002, es que hoy en día las lógicas de participación no se mueven estrictamente por la lógica de la institucionalización, sino también por la lógica de la movilización. Hoy en día tenemos estas dos lógicas en los procesos de participación que se combinan y que en algún momento dan cuenta de cuáles son los resultados. Muy rápidamente, la lógica de la institucionalización, que es la que nosotros hemos conocido a través de normas. Allí estas normas definen quiénes pueden actuar, quiénes pueden participar, en qué ámbitos, cuál es el alcance, cuáles son los instrumentos y los procedimientos, y allí se crean unos espacios institucionales que son construcciones históricas que se van dando en los tiempos de hoy en día. Todavía se están creando algunos espacios institucionales. Hay unas estructuras objetivas en términos de que hay unos actores que están interviniendo con unas acciones específicas y hay una aceptación de las reglas de juego que se han establecido en esa institucionalización. La otra lógica, que es la de la movilización, hay unos procesos mucho más espontáneos de las acciones. Las acciones no son de largo aliento, son acciones más transitorias. Hay una particularidad de los fines. Hay una lógica que es mucho más adaptable, más flexible, no está atada a unos pasos específicos, y la lógica de la movilización pretende una mayor eficacia. La siguiente, por favor.
En términos de la institucionalización de la participación en nuestro país, lo que advertimos es una amplia oferta estatal de instancias de participación que, como lo decía anteriormente, está regulada por normas y tenemos allí diversos tipos de participación, bien sea la directa, la de representación, la social y mixta, que lo vamos a ver después en los espacios y en el análisis de los espacios. La cobertura, pues, es fundamentalmente sectorial, poblacional y territorial. Esta es una clasificación que nosotros hemos realizado y que establecemos para el análisis de la información que vamos a presentar más adelante. Y en términos del alcance, un poco siguiendo la perspectiva de cuáles son esos alcances que tienen los espacios institucionales de participación, pues tenemos el de información, el de iniciativa, vigilancia, consulta, concertación y o decisión. La siguiente, por favor, Mario, ya, por favor. Bueno, buenos días para todos y todas nuevamente. Muchas gracias por atender esta solicitud de estar en este espacio de discusión. Pues yo quiero presentarles, hacerles una breve presentación de algunos resultados ya específicos en el marco de una encuesta que hicimos en todo el país, pues un poco para conocer la percepción, la dinámica, cómo las diferentes comunidades están entendiendo la participación, qué es lo que para ellas significa participar y sobre todo cómo se están organizando tanto en escenarios institucionales, como lo plantea Esperanza, como también en otras formas de organización y de participación. Estos son como algunos datos que también pues los presentamos como para motivar la discusión, motivar, digamos, la reflexión y seguramente el intercambio de ideas, que es como el objetivo del segundo momento de este espacio, y que seguramente pues pueden encontrar con mayor profundidad y sobre todo con más amplitud en los 3 tomos del libro de participación ciudadana. Entonces, un primer tema que nos llama la atención y que queríamos mostrarles es, bueno, ¿y qué pasó en estos, no solamente 2003-2018, sino desde 1985 hasta 2002 en términos de la normatividad, en términos de cómo desde el gobierno nacional se generaron diferentes apuestas y estrategias normativas para fomentar y promover la participación ciudadana en el país? Entonces, en estos cuadros lo que vemos de manera pues, muy resumida es que mientras que en el periodo 1985-2002 se le dio una importancia grande a la construcción de leyes, a la planificación de leyes y sobre todo a la discusión de esas leyes con diferentes sectores, incluyendo a nivel nacional el Congreso, en términos de cómo entender y cómo profundizar esa mirada que plantea la Constitución de que Colombia es un país no solamente descentralizado, que es un país con un Estado social de derecho, sino que es un país participativo donde las comunidades tienen el derecho de participar e involucrarse en los diferentes asuntos que tienen que ver con la agenda pública del país. Pues en 1985-2002 la tendencia fue a la generación de leyes marco, leyes para construir, para debatir y sobre todo para fomentar esa participación ciudadana. En el periodo 2003-2018 ya cambia la tendencia y lo que vemos, lo que se plantea y que, como les digo, seguramente lo pueden encontrar con mayor profundidad en el libro, es que ya gana terreno otro tipo de acciones normativas para profundizar la participación, como los decretos. Y nos llama la atención, ¿por qué? Porque no necesariamente esos decretos pues son construidos con las comunidades o con otros órganos que hacen parte del Estado, sino que son decretos más presidenciales, directivos, cerrados y que también imponen una lógica de cada gobierno de cómo entender la participación. Es decir, no es una lógica construida de pensar el país, de integrar las diferentes dinámicas, las diferentes expresiones, sino es cómo desde cada entidad, desde cada gobierno se entiende hasta dónde va la participación y en el marco de ese entendimiento, pues cómo se plantea directamente normas que tienen un efecto específico en cómo se fomenta, cómo se hace y sobre todo cómo se vincula a las diferentes organizaciones y sectores sociales del país en esa discusión de la participación ciudadana. La siguiente, por favor.
Otro de los temas que nos llama la atención, este es un cuadro pues muy revelador, es la tendencia que han tenido esa normatividad de fomento de la participación ciudadana en el país. Entonces, en el primer cuadrito que está ahí arriba, lo que vemos es que en el periodo 1985-2002, la tendencia fue hacia crear normatividad que estuviera mucho más concentrada en el nivel municipal. ¿Por qué? Porque se tenía en cuenta y la perspectiva era que desde el nivel municipal, en un marco de desarrollo de descentralización, pues desde ahí se comenzara a fomentar y se comenzara a subir esos procesos de participación ciudadana. Y además de eso, pues dándole un papel muy importante, un papel central a la acción del municipio como eje de las demandas, de las dinámicas y de la prestación de los servicios sociales en cada territorio. Lo que vemos en el 2003-2018 es un cambio ahí también muy representativo y es como el municipio comienza a desaparecer, comienza a tener menos preponderancia en la implementación del marco normativo de la participación y ya comienza a tener mucha más relevancia el nivel nacional y el nivel departamental. ¿Y eso por qué se da? Pues se da en un marco, una tendencia, Esperanza lo decía, de un proceso de centralización de las decisiones que se ha venido dando en los últimos años y digamos que las últimas décadas en el país. Es decir, a quitarle diferentes competencias, diferentes seguramente acciones que ejecutaba el municipio, a trasladarlas a nivel central, y eso también tiene unas implicaciones en términos de participación, de que cuando se trasladan esas competencias, cuando se centralizan esas acciones, pues también se centralizan las posibilidades de participar, las posibilidades de hacer parte de esos escenarios de discusión y sobre todo de incluir o no incluir a las comunidades que están en los territorios. Y lo vemos muy claro en temas que son puntuales, como por ejemplo los recursos naturales. Hoy en día los escenarios de participación casi que están en el nivel nacional y en el nivel local o municipal, pues lo que predomina es la movilización, lo que predomina son otras acciones desde las comunidades, un poco para manifestar su interés en que sean visibilizadas y en que esas agendas desde los territorios, desde los municipios, pues sean tenidas en cuenta la construcción de eso que se llama una política pública de recursos naturales. Que se traslada a otros asuntos, otros temas, lo podemos hacer perfectamente. Y pues como les decía, lo que nos interesa aquí plantear es que es una tendencia que va muy relacionada con la centralización que ha vivido el país en los últimos años. Otro asunto que nos interesa resaltar es, bueno, ¿y qué carácter tienen esos dispositivos institucionales que se han creado por norma para que las comunidades y los sectores sociales participen? Lo que vemos, digamos, siguiendo el periodo 1985-2002 y 2003-2018, es que sigue predominando la información y la consulta. Es decir, son los asuntos que más tienen relevancia a la hora de pensar los dispositivos de participación ciudadana en Colombia. Cómo se informa, cómo se consulta a la ciudadanía sobre diferentes temas, sobre diferentes asuntos de la agenda pública, pero no cómo se incluye a las comunidades, cómo se incluye a sus sectores en los momentos de decisión, en los momentos en que hay que definir cómo es que va a ser esa orientación de los asuntos que están haciendo, se están planteando en el país, y sobre todo cómo se incluye a la hora de pensar las diferentes agendas de política pública y gestión pública que se están dando en Colombia y en los diferentes departamentos y municipios del país. Y una cosa que nos llama la atención y que seguramente lo pueden ver también en el libro es también la importancia que se le viene dando a los espacios de concertación. Y eso, digamos, no es un asunto que viene desde la voluntad política de los gobiernos, me refiero a los gobiernos nacionales, sino que viene también como una reacción de lo que ha venido sucediendo con la movilización ciudadana, en términos de que se ha venido entendiendo que es necesario generar espacios de concertación, es generar espacios de diálogo, generar espacios de encuentro para discutir esos temas que generan más conflicto, generan más tensión en términos de la construcción de lo que es hoy Colombia. Y eso es un tema positivo en medio de todo lo que venimos discutiendo de la participación, las lógicas, cómo se ha venido dando,
porque creemos, y sobre todo el libro lo plantea, que es allí en esos procesos de concertación donde se puede construir mejores agendas y se puede incluir a diferentes sectores que no necesariamente han estado involucrados en lo público y que no necesariamente están involucrados en la construcción de esa agenda pública del país. La siguiente, por favor. Esto es como una conclusión que sale de los dos cuadritos que les presentábamos. Entonces, lo que vemos es una gran dispersión de normas, es decir, no hay un centro, no hay una agenda, no hay una apuesta de largo plazo que nos lleve a pensar cuál es esa política, esa acción concreta en términos de hacia dónde va la oferta de la participación ciudadana. No hay un principio que unifique esas acciones. No hay, digamos, una entidad, está el Ministerio del Interior en el nivel nacional. De promover, generar una apuesta concreta y una apuesta de largo plazo para el país en materia de participación ciudadana. ¿Eso qué genera? Genera fragmentación, genera seguramente superposición de espacios, genera que hay, hoy en día una de las discusiones que hay es bueno, ¿y qué hacemos con esa cantidad de espacios institucionales que existen para la participación ciudadana? ¿Cómo hacemos para que sean eficientes? Y sobre todo, ¿cómo hacemos para que interpreten las agendas y las apuestas que tienen las comunidades en los municipios, en el nivel departamental, en el nivel nacional? Y sobre todo, ¿cómo hacemos para que se articulen, para que haya articulación, para que haya mayores dinámicas de comunicación entre ellos y para que se generen visiones nacionales y territoriales de la realidad del país? Y esa ausencia de esos temas pues tiene que ver con una ausencia también de una agenda de participación ciudadana que vaya más allá de cada gobierno, del enfoque, del énfasis y lo que cada gobierno piense que debe ser la participación ciudadana. La siguiente, por favor. Otro de los temas que nos interesaba conocer, bueno, y las personas, las comunidades, los ciudadanos en Colombia, cómo se considera, qué pertenencia, qué grado de vinculación tiene a organizaciones sociales, instancias de participación ciudadana. Lo que vemos es que en el periodo 2003-2018 hay una menor cantidad de ciudadanos y ciudadanas que se reconocen como representantes o que se reconocen como personas vinculadas a organizaciones sociales. En general, lo que predomina, sigue predominando son las juntas de acción comunal, son algunas organizaciones sociales, de derechos humanos, culturales, pero la gran mayoría de las personas no se reconoce como integrante, como que pertenece o que hace parte de una organización social en el país durante los últimos años. La siguiente, por favor. ¿Y eso a qué obedece? Digamos, una de cada 5 personas, solo una en la encuesta que realizamos para ver las prácticas y la percepción de la participación ciudadana en el país, se reconocen como representantes o integrantes de una organización social. Es decir, una pertenencia muy baja, una pertenencia que ha venido disminuyéndose y que ha venido cayendo en los últimos años. Como les decía, las juntas de acción comunal siguen siendo las organizaciones que más tienen pertenencia y más tienen visibilidad. Las organizaciones religiosas también nos llaman la atención por su gran representatividad en los últimos años y finalmente organizaciones más poblacionales, de derechos humanos y organizaciones culturales. La siguiente, por favor. Otro tema que nos llamó la atención es, bueno, ¿y cómo se califica, cómo se percibe la ciudadanía en términos de la participación ciudadana? Y nosotros les planteamos a las personas que respondieron la encuesta, pues 4 categorías específicas. Una que se llama un líder, que es un líder que está presente en los procesos de participación, que actúa en ellos, que permanentemente se vincula, que permanentemente se incluye dentro de esos procesos de participación. Un activista que también está presente, que seguramente tiene diferentes momentos y diferentes niveles de participación según sus intereses, según sus prácticas y sus lógicas. Una persona interesada, que es una persona que se interesa
en algunos asuntos, en algunos temas de la agenda pública, en algunos momentos de la participación ciudadana, pero que no necesariamente está vinculado ni a un espacio, ni a una agenda, ni a una apuesta de participación ciudadana. Y una persona desinteresada, que es una persona que no está informada, que no tiene interés en participar o que no tiene tampoco interés en hacer parte de esos espacios de participación que se han generado en el país y en los diferentes municipios. Lo que vemos es que en su mayoría las personas se conciben como interesadas, es decir, personas que nuevamente están interesadas, seguramente tienen algunos temas que les llaman la atención, que quieren hacerle seguimiento, que se informan por algunos medios de lo que está pasando con esos temas, pero que no llegan a esa categoría de activista o líder que sí ya está más involucrada en los procesos de discusión. Nos llama la atención porque digamos, en el estudio que se hizo en 1985, llegó a 2002, esa categoría no estaba tan incluida, no estaba tan visible en el análisis que se había hecho. Predominaba un poco el líder, predominaba el activista y en algunos casos las personas desinteresadas de esas discusiones de la participación ciudadana. La siguiente, por favor. ¿Quiénes participan? ¿Cuál es el perfil de las personas que participan, que se involucran, que están en escenarios de participación ciudadana y que además de eso están en las discusiones que se vienen dando en los diferentes temas de la agenda pública? Lo que encontramos es que predominantemente son personas jóvenes, son personas que, y eso es muy interesante en términos de relevo y en términos de nuevos liderazgos, son adultos jóvenes que quieren digamos, también incluir otras agendas, incluir otras formas de participar, generar algunos relevos en términos de los liderazgos. Pertenecen en su mayoría a Bogotá y otras ciudades del país, a municipios medianos y pequeños. En general no hay diferenciación por sexo, digamos, entre hombres y mujeres, pues hay una participación equitativa. En general también son personas con educación universitaria, es decir, que son personas que ya tienen un grado de conocimiento y de educación y de formación pues avanzada. También viven en estratos medios altos y se identifican como líderes y activistas y en algunos casos interesados en los asuntos públicos. Ese es el perfil de las personas que en general participan y se involucran en los procesos de discusión pública en Colombia, que puede ir, digamos, cambiando, puede ir alternándose dependiendo del contexto y dependiendo de la realidad de cada uno de los municipios y las ciudades del país. La siguiente, por favor. Otra de los asuntos, la siguiente, por favor, que nos llamaba la atención es preguntar, bueno, ¿y las personas cómo conciben la participación? O sea, para ellas, ¿qué es participar? ¿Por qué participan? ¿Y qué objetivos buscan al participar en cualquier escenario público de movilización o diferente, un escenario diferente en términos de la agenda pública? Lo que vemos, y esta gráfica lo demuestra, es que predominantemente las personas ven que se participa, que se involucran en esas discusiones de lo público para colaborar con los vecinos y para generar, digamos, con esos actores que están cerca de ellos, cambios y soluciones a temáticas o a problemas específicos que están a su alrededor, que están, digamos, en su barrio, que están en su vereda, que están en su municipio y que son visibles y que requieren la acción coordinada o la acción conjunta o el trabajo conjunto de las diferentes personas que están en cada uno de los territorios. Lo que vemos también es un escenario interesante en términos de que las personas participan también para incidir. Vamos, es muy claro que hoy en día para la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas que es en el país, la participación sirve para incidir en los asuntos públicos, para incidir en la agenda pública, en las políticas públicas, como un resultado específico de la acción de la participación ciudadana. Y además de eso, sigue predominando la participación ciudadana para fiscalizar, para
hacer el control ciudadano, para verificar qué es lo que está sucediendo en cada territorio, en cada municipio, en cada ciudad. Son esos tres los temas que más salen en términos del objetivo de la participación ciudadana. La siguiente, por favor. Otro de los temas que nos llamó la atención es, bueno, y qué efectividad tienen los espacios, cómo vienen operando y sobre todo qué vinculación viene teniendo cada uno de los ciudadanos y las personas interesadas en este tipo de escenarios de participación. Y al igual que en el tema de las organizaciones, lo que vemos y lo que pues, nos plantea no solamente la encuesta, sino diferentes análisis, entrevistas y diferentes escenarios de discusión que se generaron para este estudio, es que hoy en día los espacios de participación institucional siguen perdiendo fuerza en el imaginario de la ciudadanía. No se encuentra, digamos, una agenda de estos espacios que lleve a la ciudadanía a interesarse por ellos, a vincularlos como parte de su ejercicio participativo y sobre todo a tener información de qué hacen estos espacios y cuál es la utilidad que tienen en el marco de la participación ciudadana. Lo que vemos es que siguen predominando algunos espacios que son más de planeación, que son más de cultura, de paz, de derechos humanos, pero en general la gran conclusión es la debilidad y la falta de adscripción de la ciudadanía a los espacios de participación institucional, que tiene detrás una serie de discusiones y una serie también de causas de ello, digamos, por ejemplo, la polimembresía, que también afecta estos espacios en términos de que una persona pueda ser parte de uno o varios de ellos al mismo tiempo. A veces se consiguen como espacios cerrados, espacios donde es muy difícil entrar y ejercer un liderazgo en términos de lo que la ciudadanía quiere hoy en día y las diferentes expresiones que quiere incluir en esa agenda pública. En otros casos se considera que son espacios muy técnicos, donde para participar hay que saber, entender y sobre todo ir con la corriente de la política pública para ser parte de un espacio de este tipo. En otros momentos se considera que son espacios donde se discute, donde se propone, donde se plantean diferentes soluciones o alternativas, pero no se llega a la incidencia real en lo público y eso desgasta, desmotiva y genera una sensación de agotamiento en la ciudadanía y algunos temas de estos pues han llevado a que estos espacios, pues como decía, pierdan fuerza hoy en día en términos de la agenda de la participación ciudadana. La siguiente, por favor. ¿Quiénes son los que participan en esos espacios de participación institucional? O sea, ¿qué perfil tienen o cómo podemos caracterizarlos en general? Todo lo que vemos es que son población adulta, en su mayoría mujeres. Ahí sí vemos una participación mucho más efectiva de las mujeres, con estudios universitarios, estratos medios y bajos, que viven en ciudades intermedias del país, a diferencia de las organizaciones. En este caso, las personas que más se interesan por estos espacios institucionales de participación, pues son las que viven en esas ciudades intermedias de Colombia. Cada vez se nota que son, digamos, no son espacios visibles, que no se tiene información frente a lo que hacen y sobre todo que las comunidades, como decía, no tienen una percepción muy clara de cuál es el rol, hasta dónde llega y cómo pueden tener una participación efectiva en las discusiones de lo público en el país. La siguiente, por favor. Y otro de los temas que nos llamó la atención, bueno, y cómo llegan las personas interesadas en esos espacios de participación a ser parte de ellos, cuál es la mecánica, cómo se incluyen, cómo se generan esos procesos de representación, porque hoy en día lo que vemos es que hay una crisis de la representatividad, hay unos cuestionamientos a cómo esa representatividad en efecto está generando y está sobre todo es relacionada con los sectores los diferentes sectores sociales, cómo esos espacios de participación ciudadana se convierten en agentes de representación democrática de diferentes fuerzas,
de diferentes sectores, de diferentes actores, de diferentes agendas, y cómo esto se ve en los espacios de participación ciudadana. Y lo que vemos es que en su mayoría son personas que se postularon, es decir, no se postularon por un sector, por una organización o por una asociación o una red, que es lo que se esperaría de esas personas que llegan allí. Y en general también son personas que inclusive se postulan por parte de las autoridades públicas, es decir, no hay una discusión entre esa base y entre esa persona que llega a esos espacios, no solamente en que sea la que quieren que esté allí para que represente su agenda, sino también en la comunicación de qué es lo que hace, cómo participa, cómo plantea, qué propuestas genera, y son más a título personal o individual. Y eso genera una discrecionalidad, genera un quiebre de la comunicación, genera también un debilitamiento del tejido social y genera también, como les decía, un cuestionamiento en términos de cuál es el carácter representativo que tienen esos espacios actualmente. La siguiente, por favor. Y una última cosa que queríamos señalar es la importancia de los nuevos liderazgos en la agenda de la participación ciudadana. Casi que una de cada 3 personas que realizaron la encuesta de participación ciudadana señalan que uno de los asuntos más importantes para fortalecer la participación ciudadana en el país es la emergencia de nuevos liderazgos. Nuevos liderazgos que incluyan agendas, que incluyan otras formas de participar, que incluyan otros sectores que no están allí, que incluyan otras miradas de qué es lo que quiere la ciudadanía frente a la agenda del país y al desarrollo del país, y sobre todo de cómo poder pensar en una nueva dirigencia social que tenga una relación más directa con cómo estamos en este momento, con los diferentes asuntos que se vienen generando y sobre todo con una apuesta de un país más incluyente. Entonces, es un tema que para nosotros es relevante y que ojalá en estas discusiones con el IDEPAC, con otras entidades del distrito, pues podamos ponerlo digamos, en discusión y sobre todo plantearlo como una de las apuestas también de pues este proyecto que nos está planteando la alcaldía en términos de este contrato social, cómo involucrar a esa nueva ciudadanía, a esos nuevos liderazgos que quieren, que seguramente están interesados, pero que requieren de otra serie de herramientas, instrumentos y una serie de acciones para que se incluyan y para que hagan parte de esos espacios de participación ciudadana. Creo que eso es como lo más importante. De nuevo, hay una serie de estadísticas, cuadros y una serie de análisis más profundos en el estudio que los y las invitamos a que lo lean, a que por favor nos comenten todas las inquietudes que tengan y a que lo sigamos discutiendo en diferentes espacios que tengamos la oportunidad de participar. Muchas gracias por el espacio. Permítanme 5 minuticos, yo cierro con unas conclusiones. ¿Podemos pasar esta, por favor? La siguiente también, la siguiente. Ya, esta. Bueno, quería muy rápidamente señalar algunas conclusiones que pues emergen y salen del análisis que nosotros hemos hecho. Una primera conclusión es que indudablemente la institucionalidad participativa siguió creciendo en el país y hay nuevos dispositivos creados fundamentalmente por normas nacionales. Ahí hay 4 características que quisiéramos resaltar. En primer lugar, estos dispositivos tuvieron su origen más en el Ejecutivo y no tanto vía normas, y eso implica que hay algunos alcaldes también que establecen algunos procesos participativos. Los ámbitos son eminentemente nacionales, no como en el primer periodo, que fue fundamentalmente municipal, ahora son más nacionales, y hay otra característica, y es que muchos de estos espacios creados implican que la ciudadanía, los grupos, tengan unos conocimientos sobre los temas que se van a discutir. Y en términos del alcance de la participación, lo que advertimos es que hay una disminución en esos espacios institucionales de decisión y fiscalización, y hay más espacios relacionados con información, consulta iniciativa y con concertación. Y esto es un elemento clave en términos de que cada vez más esos espacios, como son mixtos, implica escenarios de encuentro y de concertación entre autoridades y ciudadanía. Siguiente, por favor.
Los otros elementos importantes que tienen que ver y es claramente, y ustedes vieron allí unas cuadros donde se establece unas gráficas, cómo ha crecido la movilización y la protesta en el país, eso es clarísimo y cada vez es más un repertorio de acción de la ciudadanía. Se advierte también un importante fortalecimiento de diferentes grupos y organizaciones que tienen incidencia en lo público y el gobierno nacional también correlativo con estos procesos de mayor encuentro en los espacios, pues ha tenido un rol mucho más activo en términos de la promoción de la participación, no solamente desde el punto de vista discursivo, sino también en las prácticas, porque lo que conocemos es que nuestros gobernantes tienen muy buen discurso, pero en las prácticas hay una diferencia, sobre todo a nivel nacional. Y lo que se advierte es que hay algunos cambios en las estructuras institucionales, en las formas de actuar y de las relaciones de las entidades con la ciudadanía. Siguiente, por favor. Otros elementos que vale la pena señalar es que los gobiernos locales le han apostado, ¿sí?, a la promoción de la participación. Por supuesto, no es lo mismo porque allí hay un tema clave en la promoción de la participación, es qué entienden por la participación y cómo la promocionan. No necesariamente entender la participación en la incidencia en lo público, sino que ustedes saben que también se ha instrumentalizado. En grandes ciudades, fundamentalmente, y en pequeños municipios, pues lo que advertimos es que es una participación mucho más sustantiva y efectiva, es decir, que realmente llegue a tener algún nivel de incidencia, y en otros municipios la participación se ha instrumentalizado en función de afianzar esas estructuras dominantes de poder e impedir que la ciudadanía se organice y se erija como un contrapoder que va a romper esa hegemonía política que se tiene en muchas zonas del país. La siguiente, por favor. Otros elementos allí planteados en términos de la participación es que ha aumentado el uso de manera importante en el uso de estos mecanismos, especialmente de los mecanismos directos, especialmente lo que tiene que ver con la consulta popular y la revocatoria del mandato, que ustedes saben que la revocatoria solo ha logrado revocar un candidato que es en Tasco, en Boyacá. Los mecanismos y sus procedimientos de esto siguen siendo muy desconocidos y tienen demasiados requisitos. La democracia, los mecanismos directos tienen todavía, a pesar de que con la ley 1757 se redujeron esos procedimientos, siguen siendo todavía muy difíciles para que la ciudadanía pueda hacer uso de ellos. Adicionalmente, porque últimamente se han establecido algunas trabas para el uso de ellos, o si no, lo que tiene que ver, por ejemplo, con la consulta popular sobre proyectos extractivos, que es lo que vemos en el país, que se ha tratado de impedir que la ciudadanía pueda hacer uso de estos. Hay unas nuevas ciudadanías, tanto rurales como urbanas, que tienen nuevas demandas y que tienen una serie de acciones colectivas, de repertorios de actuación que son bastante importantes y que establecen nuevas formas de relacionamiento con el Estado. Y desafortunadamente, lo que vemos en las cifras es que hay unos niveles de pertenencia a organizaciones sociales muy bajos que requieren allí apuntar a lograr que la ciudadanía se involucre más en procesos organizativos. La siguiente, por favor. De la información, la siguiente. Lo que advertimos es que estos procesos para participar, para intervenir en los espacios, no son dados fundamentalmente por la elección, sino que son las personas las que se autopostulan para representar en esos escenarios, cuando no necesariamente lo están haciendo. Hay una apatía ciudadana frente a las lógicas institucionales, y por eso lo que advertimos es nuevos repertorios y otras acciones vía movilización. Existe todavía el problema de la polimembresía y la polifuncionalidad, es decir, la polimembresía es que varios actores que intervienen pues están
allí copando escenarios de espacios de participación, y la polifuncionalidad es que hoy yo, por ejemplo, en un Consejo Territorial de Planeación estoy representando al sector salud, pero en el próximo periodo yo me presento para representar al sector de educación. Entonces es también esos problemas que tenemos en el seno de las organizaciones y de la representación social que es importante tener en cuenta. Lo que advertimos es que el tema de planeación participativa sigue siendo un interés importante de ciertos grupos. Lo mismo en el tema de presupuestos participativos, que han generado una movilización importante en la ciudadanía, y que en el caso de Bogotá, pues lo que estamos advirtiendo es que nos estamos adentrando en ese proceso que es bien complejo, pero que es bastante interesante, y podemos lograr allí escenarios muy importantes en la ciudad y de incidencia también. La siguiente, por favor. En términos de control social, lo que nosotros advertimos es que hay un interés todavía para ejercer el control social, pero allí también depende de cómo las autoridades se abren, son abiertas a la vigilancia y a la fiscalización. Encontramos que a pesar de que se han multiplicado los ejercicios de control social, no se ha logrado, por ejemplo, reducir la corrupción o márgenes de corrupción en el país, y también advertimos que el uso de estos espacios de participación no han logrado avances muy significativos en el proceso de fortalecimiento de la democracia. Advertimos estancamientos y retrocesos en algunos de ellos. El otro elemento que es clarísimo es que las movilizaciones sociales han aumentado el espectro de la participación, y la ciudadanía está viendo esas posibilidades de cómo combinar lo institucional y la movilización social. Y el otro elemento importante es la inclusión de la democracia digital en las prácticas de los actores y de la ciudadanía en el país. Creo que ahí hay unos elementos importantes que vale la pena tener en cuenta. Muchas gracias, y pues vamos a abrir la sesión de preguntas, comentarios. Esperanza, muchas gracias a Mario. También muchas gracias por esta presentación. Tengo algunas preguntas ya en el chat, pero voy a tratar de darles una especie de orden, si me permiten, los que están conectados y nos están viendo. Yo creo que hay una primera parte que me parece muy importante, que tiene que ver con el enfoque de la participación. En el país hay mucho debate, mucha discusión, y creo que hay dos miradas. Voy a ponerlo de esta forma. La primera, nosotros hemos históricamente, el Latinobarómetro ha señalado un poco que nosotros los colombianos asociamos la democracia con las elecciones. O sea, para nosotros democracia son votos, ¿sí? Culturalmente diríamos algunos que si en algún momento se cerrara el proceso electoral y casi que se cancelara una elección, para nosotros inmediatamente asociaríamos que en esta ciudad y en este país no hay democracia. Entonces, la pregunta es, ese enfoque que se replica en la participación, que para nosotros siempre ha estado muy ligado, participación significa decisión, y decimos participación, incidente es decisión. ¿Cómo poder problematizar eso en un contexto donde la participación tiene múltiples escalas? Y ustedes como Foro por Colombia, que ha trabajado un poco sobre esas perspectivas de análisis de lo que se entiende por la participación, y también teniendo en cuenta que en un contexto político en el que surge el debate sobre la participación, que fue la constituyente del 91, se entiende la participación como, insisto, una manera de relegitimar el régimen político que estaba en crisis, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se enfrenta esos enfoques de entender la participación sobre solamente decisión, como un repertorio específico, o como legitimación? Y Foro, ¿cómo lo ve? ¿Cómo problematiza esas miradas? Sería bueno que nos ampliaran un poco, y ya sigo con algunas otras preguntas que están ahí en el tintero. Bueno, ahí hay unos elementos importantes que tú has señalado y que pues es necesario tener en cuenta. Uno, la participación no solo se identifica a través de la incidencia única y exclusivamente, ¿sí? Este es un primer elemento que quiero señalar. Por supuesto, ese es el fin y esa es la intención, pero en el proceso que se da a partir del encuentro entre distintos actores
sociales, pero también entre distintas autoridades, ahí hay un proceso de reconstrucción, un proceso de generación de confianza, pero también de transformación y de cambios. Y creo que ahí hay un elemento, como decía Belina Dagnino, estos proyectos políticos, escenarios de participación son importantes porque no solamente se quieren imponer, ¿sí? Que se imponen esos proyectos políticos, sino que en el proceso de relacionamiento hay transformaciones y hay cambios, ¿sí? Eso es un elemento importante y que tiene que ver también con los contrapoderes ciudadanos, es decir, cómo logramos que en esos escenarios lleguen ciudadanos y ciudadanas en representación de intereses, pero con conocimientos y con elementos importantes de deliberación y de discusión que permite construir elementos en común y lograr ciertos escenarios y ciertos resultados específicos. Allí hay un tema importante, es que, claro, los espacios de participación tienen unos alcances y la mayoría son de información, son de consultas, son de concertación, de fiscalización, pero el proceso ya de incidencia como tal en toma de decisiones no necesariamente. Pero el elemento importante es que en ese momento de tomar decisiones es qué tanto la ciudadanía logra incidir, qué tanto la ciudadanía logra cambiar esas apuestas institucionales. Entonces, a veces nos quedamos en que la decisión la están tomando las autoridades y que nosotros no tenemos nada que ver, pero no examinamos las dinámicas que se producen en esos escenarios, que es importante examinarlas, porque allí seguramente hemos tenido pequeños triunfos por parte de la ciudadanía y hemos logrado cambiar ciertos escenarios y ciertas apuestas que están allí. Por ejemplo, en términos de presupuesto participativo, ¿sí? Que tenemos experiencias importantes en el país y en el mundo, allí se ha logrado que la ciudadanía se empodere, la ciudadanía se convierta en un contrapoder importante, pero que logre transformar y logre tener cierta incidencia en la toma de decisiones. Pero también, por ejemplo, esas dinámicas participativas generan transformaciones en los actores, no solamente de la ciudadanía, sino también de las autoridades. Y eso es una ganancia. A veces nosotros nos quedamos solamente con las apuestas de, bueno, el fin, qué es lo que vamos a lograr, si logramos incidir o no. Un ejemplo muy importante en el país en el que Foro participó es la formulación de la Ley Estatutaria de Participación Ciudadana, la 1757, que fue un proceso participativo en todo el país y en el que 13 ciudades y distintas organizaciones se involucraron en el diseño de los lineamientos de la política pública y en el que fue un proceso largo, un proceso de construcción, y en el que posteriormente a elaborar unos lineamientos que se presentó al gobierno nacional, hubo toda una dinámica posteriormente de discusión, de retroalimentación y un detalle muy importante, el 60% de la norma fueron propuestas ciudadanas. Entonces sí hay elementos de cómo lograr nosotros incidencia en ciertas dinámicas que se dan en el país, que no siempre son fundamentales. Entonces no podemos reducir a que la participación, si no es incidente, no es participación. Sí es participación, porque allí se involucran una serie de acciones, de interacciones, de apuestas, de proyectos políticos que entran en juego y que se transforman de alguna forma. Vale, Mario, una pregunta, o sea, algo que señalabas muy interesante es un poco como la movilización social, que es otra forma de participación. Se podría decir entonces que la participación, cuando, digamos, hay una participación que es más institucional, ¿no? Que es la que se da en los espacios que el Estado crea, pero hay otra participación que la señalaba Esperanza cuando arrancaba, que se da a través de la movilización social, es decir, del movimiento social, de la acción colectiva mejor. Y podría decirse que allí también se puede ser incidente y se puede ser, digamos, participativo el ejercicio, en tanto es a través de la disputa de la ciudadanía con quienes, digamos, tienen intereses contrarios a esa acción colectiva,
allí podríamos hablar de participación también y qué debería ser una institución pública como el IDEPAC, como las instituciones del Estado, para propiciar y facilitar eso. Sí, pues esa es una pregunta muy importante en términos de lo que viene sucediendo con la participación ciudadana en Colombia. Yo la respondería pues más desde la ciudadanía y pues adelantándome un poco a una segunda parte, digamos, de este análisis que tiene que ver con el caso de Bogotá. Y uno lo que ve hoy en día es que la ciudadanía ya es una ciudadanía que tiene un poco más de conocimiento frente a las diferentes herramientas para poder participar. Y es común hoy que un ciudadano haga parte de un espacio de participación, de un consejo territorial de planeación, pero que a la semana siguiente pueda estar en un proceso de movilización ciudadana, porque considera que ese proceso de movilización también representa que seguramente copa o que además de eso tramita o genera algún espacio de visibilizar un punto de esa agenda que tiene en ese espacio de participación institucional, o también es común, lo que lo decía Esperanza, que en otro momento acuda a un mecanismo de participación directa. Entonces, hoy en día, como que los ciudadanos, a diferencia de lo que pasaba entre 1985 y 2002, donde predominaba generalmente la ciudadanía se adscribía a esos espacios institucionales, hoy en día los ciudadanos como que usan al mismo tiempo y en espacios muy similares, pues toda esta variedad y todas estas herramientas de participación que se han venido dando. ¿Por qué la movilización ciudadana ha tomado fuerza en Colombia? Pues ha tomado fuerza básicamente por tres asuntos. Uno que es, y lo habíamos planteado, digamos, el debilitamiento y un poco la pérdida de fuerza de esos espacios institucionales. Entonces, las personas sienten que a veces son espacios muy inflexibles, con muchos requisitos, con muchas barreras para participar, y por el otro lado tienen la movilización ciudadana, que es mucho más flexible, mucho más rápida, es mucho más fácil de organizarla y de poner en la agenda diferentes puntos que son importantes para las comunidades. Entonces, una movilización ciudadana puede generar que en un día, en 24 horas, salga o planteando en términos de la movilización. Eso hace que las personas sientan que por el lado de la movilización tienen un poco más de respuesta o tienen más atención por parte de la institucionalidad. El segundo asunto es que la movilización surge por la ausencia de un escenario y de una voluntad y una estrategia de diálogo por parte del Estado. Y por parte del Estado no solamente en lo nacional, sino en algunos casos en lo territorial. Y las personas sienten que no son visibilizadas en esas agendas, que no hay espacios de participación, que no hay espacios de diálogo por parte del Estado, que se instrumentaliza esa participación en diferentes momentos y a favor de diferentes intereses de autoridades o de gobiernos, y como respuesta a esto, pues acude la movilización para defender sus intereses, para defender su territorio, para defender sus agendas, para defender sus posturas frente a lo que viene sucediendo en el país y en los diferentes municipios. Y un tercer asunto que es interesante en términos de la movilización ciudadana es cómo la gente acude hoy en día a la movilización. No es posible pensarla sin el elemento digital, sin la incorporación de las tecnologías de la información. Y ahí en el estudio que hicimos hay diferentes análisis de cómo se han gestado movilizaciones, no solamente en América Latina, sino también en Colombia, donde el elemento digital juega tanto en la convocatoria de los actores, en la creación de agenda de la movilización, como también en la generación de apuestas, inclusive la información de lo que sucede en la movilización. Es decir, la movilización ciudadana está muy atada a ese elemento digital que la promueve, la extiende y le da mayor fuerza que esos espacios institucionales que seguramente están y que son importantes. Y otro tema que es importante es que la movilización ciudadana surge como una respuesta de diferentes sectores, actores y organizaciones para visibilizar agendas. Que hoy en día existe una agenda ambiental en el país,
pues es en gran parte debido a las movilizaciones ciudadanas. Existe una agenda en términos, por ejemplo, de poblaciones, de sectores, de actores, pues hace parte de una agenda de la movilización que los sectores han venido tramitando por este tipo y este escenario más de movilización que institucional. Y eso es muy importante reconocerlo en términos de la oferta, en términos de las acciones que vienen desde las entidades públicas, de reconocer ese tipo de participación que viene desde la movilización, de reconocer el grado de flexibilidad que tiene, la forma como se implementa, la articulación, porque para nosotros no es decidir ahora si nos vamos por la movilización o nos vamos por los espacios institucionales, sino es cómo se pueden complementar mutuamente, cómo se pueden alimentar, cómo agendas que surgen de la movilización se pueden tramitar y se pueden sostener y darles un mayor alcance en espacios institucionales, cómo se pueden incorporar otros actores que vienen de la movilización a esos espacios de discusión. Ese es un poco el reto que tienen las autoridades actualmente. Cómo vincular, cómo leer esos espacios, esos procesos de participación y cómo vincularlos en esas apuestas que vienen más desde el Estado. Y sobre todo, cómo abrir canales y cómo abrir esas garantías para la movilización ciudadana. En un país donde hoy en día ser líder social es un asunto de riesgo, es un asunto riesgoso. En la semana pasada acabó de salir una estadística que dice que Colombia es uno de los países o el país que representa mayor riesgo para el liderazgo ambiental, en un país donde la falta de garantías es evidente y en un país donde estamos en una discusión entre una visión autoritarista y una visión más democrática en términos de cómo se concibe la movilización, no como una amenaza desde una delegitimación, sino como una expresión ciudadana. El reto de las autoridades, el reto de las instituciones es cómo leer esas agendas, cómo vincular la movilización ciudadana como una parte de la participación y no desde un enfoque represivo o policío que es el que predomina en el país, y cómo incluirla y darle garantías para que pueda extenderse y para que pueda también generar cambios, transformaciones, diálogos y procesos de concertación con la misma institucionalidad pública. Esperanza, hay un comentario aquí de uno de los que asiste, yo quiero ponerlo para problematizar un poco esta cosa del enfoque, me parece muy importante. Carlos Parada dice, la participación no puede ser solo protesta social, debe ser participación para la construcción de una ciudadanía por el bienestar social. Pregunto, no es, digamos, en nuestra lógica, en nuestra concepción sobre la participación, no pasamos de un ejercicio de repertorio de participación, acudiendo a esos conceptos de Sidney Tarrow, Charles Tilly, que plantean sobre la acción colectiva, que la ciudadanía actúa de unas maneras que va heredando históricamente. Veníamos de un proceso de participación ciudadana en donde el ejercicio se hacía era básicamente a través de la movilización social. Antes de la década del 90, esa era como la práctica, el movimiento estudiantil salía a la calle, se manifestaba, etcétera. Después vino la década del 90 y entonces pasamos a una etapa que se señaló como la juridización de la participación ciudadana. O sea, el repertorio se convirtió en ese, todo se resuelve a través de la justicia o de una instancia institucional, ¿cierto? Porque de lo contrario, hay una especie de visión negativa sobre la movilización social como forma de participación. Pregunto, ¿la participación ciudadana tiene mucho que ver con la cultura política? Es decir, ¿cómo vemos nosotros las expresiones sociales que se manifiestan? ¿No hay una carga muy negativa sobre la capacidad creadora de la movilización ciudadana en calle? Es decir, que la participación ciudadana en calle o a través de otras acciones como la movilización digital hoy, que son formas nuevas de participación ciudadana, no están, digamos, subestimadas, o por lo menos esa movilización en calle no está muy estigmatizada, y eso, la cultura política, ¿cómo aporta la cultura política a un proceso de participación mucho más profunda e incidente? Bueno, ahí hay un tema que me parece clave y en esta pregunta, y es que, ¿qué entendemos por movilización? ¿Sí? La gente la asimila a protesta, no necesariamente. Es una forma de movilización, pero hay otras formas de movilización ciudadana que se están dando, ¿sí? Y que incluso
que no están atadas a unas normas y a unas leyes, sino que emergen de procesos que se están desatando en territorios específicos. Por ejemplo, una mesa ambiental que no está unida, atada a una norma, ¿sí? a una lógica institucional, es movilización y es participación ciudadana, ¿sí? En algunos municipios, por ejemplo, algunos mandatarios, mandatarias han querido proporcionar otras instancias o posibilidades a la ciudadanía de intervenir en lo público que no son vía estos espacios institucionales, sino que son más bien escenarios de encuentro, de discusión, de construcción colectiva, donde la ciudadanía se moviliza y la ciudadanía actúa sobre sus intereses. Entonces, este es un primer elemento. No ubiquemos a la movilización solamente desde la perspectiva de la protesta, ¿sí? De que la gente sale a las calles a demandar, que eso es otra forma también, pero hay otras formas de intervenir en lo público que están establecidas por acuerdos que no están sujetas a unas normas y que están ligadas a la construcción colectiva sobre ciertas dinámicas en los territorios específicos. Este es un primer elemento. Un segundo elemento que es importante en términos de cómo nosotros entendemos estas nuevas lógicas de movilización y de protesta ciudadana. ¿Por qué se da la protesta en nuestro país? Y hay muchísimas razones que llevan a que la ciudadanía se movilice vía salir a las calles, vía plantones, vía marchas, y tiene que ver con en muchos casos, la ausencia de respuestas tiene que ver con las condiciones de pobreza, tiene que ver con temas de política pública, tiene que ver con la exigibilidad de los derechos, que no se ha logrado vía los procesos de participación institucional totalmente. Hoy en día nosotros podemos decir que todas las formas de acción colectiva son viables y son posibles y son necesarias en el país. Y lo que advertimos es que algunas organizaciones, algunos liderazgos organizados y que le apuestan por la inclusión social, que le apuestan por obtener respuestas a sus demandas ciudadanas, combina estas distintas formas de acción. Pero también ahí hay un elemento que es clave y es cuáles han sido los resultados de estas instancias institucionales de participación. ¿Cómo analiza la ciudadanía? ¿Cuál ha sido los impactos de involucrarse en los escenarios? Y ahí lo que advertimos es que hay un desgaste porque ustedes lo saben muy bien, en Colombia no hay norma que no se respete, que no tenga algún escenario de participación ciudadana. Y consideramos que la norma garantiza las conductas y las prácticas en el escenario público y no necesariamente. Aquí tenemos un fetichismo de la norma en términos de que si no está en la norma, entonces no es posible. ¿Sí? Este es un primer elemento. En segundo lugar, hay toda una... Y eso fueron unas discusiones que nosotros planteamos en la reforma de la ley 1757, y es que hay una multiplicidad de espacios de participación que lo que están haciendo es la fragmentación de las demandas ciudadanas y estamos individualizando esas demandas ciudadanas. Nosotros tenemos que entender, ¿sí?, que los procesos que se dan en unos territorios específicos tienen que ser más integrales. La salud tiene que ver con el medio ambiente, el desarrollo territorial tiene que ver también con toda una serie de elementos que están en un territorio con las personas, con las necesidades de esas personas. Entonces, allí lo que, por ejemplo, Foro ha sido un abanderado de apuntarle a que estos espacios de participación institucionales puedan reducirse y puedan tener un elemento mucho más potenciador de los procesos participativos, pero también que aquellas dinámicas nuevas de movilización, no necesariamente protesta, sean involucradas en los procesos participativos y sean
adaptados. Pero allí también hay un elemento importante que no solamente tiene que ver con el desconocimiento de estas nuevas modalidades de participación, sino también con todo aquello que se salga de los canales regulares, normales de la ley. Entonces ya da miedo, ya da susto, y entonces allí también se les estigmatiza a esas nuevas dinámicas ciudadanas y se cree que la ciudadanía está molestando por estar molestando, y hay un temor a que la ciudadanía se convierta en un contrapoder importante y genere construcción colectiva. Cuando hablamos de contrapoder, no estamos hablando ni de que la gente se está armando de ideas, se está armando de acciones legales para poder demandar sus necesidades y para poder interactuar con las autoridades y construir de manera colectiva. Si esa, por ejemplo, es una de las apuestas, como veíamos en otra sesión cuando estuvimos en un programa con ustedes, si la apuesta del contrato social y ambiental de Bogotá implica eso, implica cómo generar esos escenarios de deliberación, de discusión y de construcción colectiva. Y creo que eso es así. Y, por supuesto, hay que tener en cuenta esos otros repertorios de acción que no están ligados única y exclusivamente a las leyes y a las normas. Mario, una pregunta a partir de lo que nos está diciendo también Esperanza. Una compañera, María Carolina, nos plantea, bueno, a partir de la investigación y a partir de este diagnóstico, de dispersión, de falta de foco de la política o de los temas de participación, de falta de agenda, ¿cuál creerían ustedes que es como dónde debería centrarse la reformulación de la política pública de participación en Bogotá? ¿Cuál debería entonces ser, muy corto, que ya se nos empieza a acabar el tiempo, cuáles deberían ser los centros que debería tener, cómo resolver ese dilema que desde hace muchos años venimos discutiendo? Bueno, y cerremos un poco, démosle más contenido y sentido, más alcance a la participación, pero entonces toca acotar los temas. ¿Cómo lo resolverían ustedes? Porque nosotros en el IDEPAC nos enfrentamos ya, y el equipo que seguro nos está acompañando en la charla, tenemos el reto de presentar una reformulación de la política pública de participación incidente, y los líderes que también nos están viendo, aquí hay liderazgos comunales que nos han venido comentando, gestores también de la entidad y gestoras, líderes y también gestores de las alcaldías locales, de OSA, de otros. Entonces, ¿cuál debería ser? ¿Cómo resolver ese dilema? ¿Ustedes qué pistas en el estudio encuentran para que nosotros podamos tener en cuenta en este trabajo que se nos viene de la reformulación? Sí, yo podría aportar tres cosas muy puntuales sobre ese tema que salen más en el análisis que se hizo de Bogotá. Uno, primero, recordar que no estamos haciendo una política de participación nueva, sino que vamos a reformular una política que ya existe en Bogotá, que seguramente Mario, Sí. no se te escucha, Mario. ¿Me escuchan ahí? Sí, te estamos oyendo. Yo lo estoy oyendo, no sé, de pronto Esperanza se nos desconectó un poquito, pero yo lo estoy oyendo, esperemos, ya pregunto internamente si está viendo en el sistema. Dale, Mario. No, decía, bueno, tres puntos que son importantes. Entonces, primero, entender que esta es una reformulación de una política pública que en Bogotá ya existía, que por diferentes circunstancias y por diferentes asuntos no se logró implementar, pero que es un elemento inicial para tener en cuenta. Es decir, no se arranca, Bogotá no arranca de cero, sino arranca desde ya una apuesta que se construyó, que se deliberó, y que en su momento se consideró que era una apuesta inicial para pensar la participación ciudadana en Bogotá. Entonces, la idea o el objetivo es, bueno, ¿y cómo reformulamos esa política? ¿Cómo le agregamos algunos temas, seguramente cambios y algunas estrategias que por la dinámica de actores sociales, porque somos una sociedad cambiante, porque somos una sociedad que incluye una serie de nuevos asuntos, porque seguramente, por ejemplo, en ese momento la participación digital no estaba ni siquiera en el alcance, porque seguramente la movilización social, como lo plantea Esperanza, tampoco estaba muy fuerte, el énfasis era los espacios de participación institucional, es decir, cómo vamos dándole esos elementos adicionales que son importantes incorporar en esa reformulación de la política.
La segunda cosa o el segundo tema que también es muy importante es cómo construir una agenda de participación de la ciudad. Ya como lo planteamos también, generar unos escenarios de discusión, unos escenarios de diálogo, de concertación y sobre todo de generación de apuestas para que los diferentes sectores o los diferentes actores se sientan representados en esa política, porque lo que hemos visto en diferentes municipios donde hemos acompañado esto es que no basta con formular una política. La realidad y lo que más importa de una política es su implementación y que los ciudadanos se sientan recogidos, se sientan incluidos y se sientan como que es un instrumento de ellos para que puedan participar y puedan seguir haciéndolo no solamente en este gobierno, sino en los diferentes gobiernos. Entonces, ¿cómo construir una visión de participación ciudadana que incluya a todos los sectores, a estas dinámicas que vienen saliendo y a los diferentes escenarios que seguramente se tendrán que discutir en la reformulación de la política pública de participación? Y ahí pues se tendrán que dar las discusiones en términos de cómo el Consejo de Participación Ciudadana que recientemente se creó a finales del gobierno de Peñalosa, pues cómo también puede tener allí una participación muy clara, porque pues la norma lo dice, la ley 1757 dice que es el Consejo el que tiene que liderar y el que tiene que abanderar esa construcción de esa política pública, y cómo a través de ese Consejo se pueden ir incluyendo esas agendas que vienen de las localidades y que vienen de lo distrital, porque es muy importante entender que estas lógicas deben recoger esas miradas. En Bogotá y más en una ciudad tan amplia, cómo podemos recoger lo que viene de las localidades, seguramente las aspiraciones, los escenarios y las perspectivas de lo local, con lo que también se está planteando en lo distrital. Y la tercera cosa que es muy importante y que se ha venido planteando es cómo incluir las garantías para participar. Uno de los temas más importantes de una política no solamente los instrumentos, es el marco estratégico, son las acciones, que a veces uno lo ve en políticas y comienza a analizarlo. Uno dice, bueno, hay un marco estratégico adecuado, hay unas acciones, hay un diagnóstico, pero ¿dónde están las garantías? ¿Qué garantías desde la institucionalidad, desde el gobierno de Bogotá y sobre todo desde esa alcaldía distrital se le van a dar a las personas para que participen, para que se involucren en las discusiones de lo público en Bogotá y para que sientan que hay un cambio y hay una nueva generación de confianza, de diálogo entre la institucionalidad y la comunidad, que pues lo que vimos en el estudio, en el caso específico de Bogotá, es que durante los 4 años anteriores terminó muy mal, terminó, digamos, con un distanciamiento muy fuerte de la ciudadanía y un poco, si la ciudad ve que hay nuevas garantías y hay otra perspectiva desde la institucionalidad en términos de entender la participación, pues la política puede ayudar a eso, puede ayudar a recobrar esa confianza y a generar nuevos vínculos y nuevos lazos de discusión en términos de lo que se quiere con Bogotá, no solamente en tema de participación, sino cómo involucrar la participación en el POT, cómo involucrarla en las discusiones ambientales, en las discusiones poblacionales, sociales, que es muy importante para la ciudad. Bien, Esperanza, conectemos esto de las garantías y vamos, que es muy importante. Algunos señalan, cuando hablan de garantías, se asocia inmediatamente a que la participación debe ser financiada en los espacios y la representación. Garantías es solamente dar un insumo financiero para que funcione la participación. Y esto lo conecto con lo otro que Lisandro aquí activo en el chat me sigue insistiendo que no evada las preguntas sobre el fondo de la politiquería en la participación. No, me refería un poco a eso, Lisandro, cuando hablaba de la cultura política, es decir, ¿qué tanto incide en la cultura política, en nuestra cultura política? ¿Cuáles son esos valores que inciden o que limitan mucho más la participación ciudadana para que también sea representativa, legítima, que es un poco el modelo ideal? Pero no podemos obviar que esta es una participación que se da en un contexto y en un entorno cultural como el nuestro, que no es lo mismo como se da en otra cultura, sin calificarla de bien o mal. Ustedes ya habían un poco identificado esas restricciones. Entonces, garantías, ¿cuáles son esas restricciones de la cultura política
que nos limitan la participación que deberíamos tener al frente para una reformulación o por lo menos una revisión de las acciones en materia de participación ciudadana. Y perdóname que le meta 3 preguntas en una, pero ¿cómo ustedes han visto, en algunos de sus diagnósticos señalaron que la pobreza era una de las limitantes más grandes que había para generar la participación ciudadana? Pero yo tengo esa pregunta, ¿realmente los que menos participan son los sectores populares? Esa es la pregunta, o esa es o eso es un mito, pregunto así de manera general. Bueno, yo quisiera conectar estas 3 preguntas con lo anterior Perdón. porque me parece clave, pero bueno, vamos a tener otro escenario para continuar con esta discusión, que vamos a presentar lo de Bogotá, pero yo quería complementar algunos elementos que señaló Mario y que tienen que ver con lo que tú me estás. Creo que perdimos esperanza. Elementos de contexto que son fundamentales. Uno, la ley 1757, ¿sí? Que cuando se formuló la política de participación en Bogotá no existía, pero allí hay un elemento importante y es cómo le formulamos la política a la luz de la 1757, sobre todo y especialmente desde la perspectiva de entender que la participación es un derecho que tienen los ciudadanos y las ciudadanas, ¿sí? Para intervenir en la gestión pública. El otro elemento importante es que esta reformulación de la política de participación debe tener como referente el acuerdo de paz. ¿Por qué? Porque el acuerdo de paz, la columna vertebral del acuerdo de paz está cimentado en la participación y concretamente está cimentado en las garantías para la promoción de la participación ciudadana que está en el punto 2 del acuerdo y que es clave y es cómo nosotros garantizamos que la ciudadanía pueda involucrarse en lo público y pueda intervenir, que tiene que ver también con pues la cultura política en nuestro país. El otro tema allí relacionado tiene que ver con cómo logramos nosotros que, por ejemplo, en el distrito haya una entidad que coordine absolutamente todo lo relacionado con participación ciudadana, que se supone es el IDEPAC, pero que tenga en la estructura administrativa, tenga ese poder de coordinar y de orientar a todas las entidades del distrito para que haya una apuesta concreta de participación que va a tener sus cauces dependiendo si es salud, si es medio ambiente, si es cultura, si es educación, pero que haya una apuesta de participación en el distrito. Eso es muy importante, es decir, que haya una entidad en el distrito que tenga la capacidad de orientar, de coordinar la apuesta de participación del distrito. Y eso se traduce en unos instrumentos que tienen que ver también fundamentalmente con espacios y con el sistema distrital de participación, que es clave y lo establece la ley 1757. Ahora bien, en términos de cuando se plantea que las garantías se emulan única y exclusivamente, que se me olvidó plantear y que tiene que ver con esto, son los recursos. Nosotros hemos indagado qué tanto se financia la participación por parte de los municipios, por parte de los departamentos, y lo que encontramos es que es muy poco los recursos que se le asignan a la participación ciudadana. Ni siquiera llegan al 1%, en algunas, a veces no llegan ni al 0.2 ni al 0.5. Entonces ahí es muy importante, y la ley 1757 lo dice, la participación, una de las garantías de la participación es que cuente con recursos para el ejercicio de la misma. Y esto es muy importante. Si ustedes ven algunos, por ejemplo, planes de desarrollo, se asimila la participación al deporte, a participar en escenarios deportivos. Entonces, ahí hay un elemento muy importante conceptual de qué entendemos por participación. Bueno, en términos de las garantías, pues tiene que ver fundamentalmente con las garantías, con la exigibilidad de los derechos que tiene la ciudadanía, es decir, con la posibilidad de intervenir en lo público, con la posibilidad de desplegar sus intereses, sus motivaciones y de que logre ser incluido y que
las organizaciones, los líderes, y que realmente tenga pues respuesta a las demandas ciudadanas y pueda ejercer sus derechos plenamente como lo establece la Constitución. Somos un Estado social de derecho y en esa medida lo que se pretende con las garantías es como posibilitar que la ciudadanía se involucre en lo público y demande respuesta y satisfacción a sus necesidades en el marco del cumplimiento de las responsabilidades estatales. Garantías tiene que ver, por ejemplo, con que los líderes, los defensores de derechos humanos, como señalaba Mario, Colombia es uno de los países, si no el principal, que no defiende los derechos de los ciudadanos y que está atravesando un momento muy álgido en términos de que los están amenazando, los están matando, y lo que estamos advirtiendo es que incluso en pandemia esos números siguen aumentando y no hay una política de garantías para el ejercicio de la participación y la defensa de los intereses ciudadanos. Es cómo garantizar que haya un ambiente propicio para que los ciudadanos se involucren y demanden sus necesidades. Pero ahí hay también un tema que se ha venido planteando y en términos de nuestra cultura política, ¿sí? Como por ahí vi una pregunta que decía, ¿cómo logramos nosotros involucrarnos si el mismo sistema nos enreda, nos complica, no nos posibilita participar? Y yo creo que ahí hay un tema importante de poner atención, es que la ciudadanía ya no se involucra tanto en lo público porque está desgastada, pero además también tenemos que examinar cuál es la garantía que estamos dando nosotros para que la ciudadanía se involucre, qué tanto estamos fortaleciendo a la ciudadanía, qué tanto estamos apostando a lograr que la ciudadanía se organice y la ciudadanía pueda involucrarse. ¿Qué tanto estamos fortaleciendo a las organizaciones sociales? No digo que no se esté haciendo, ¿lo estamos haciendo de manera adecuada? ¿Cómo estamos nosotros apuntando a transformar esa cultura política de la ciudadanía? Y aquí entro en un tema bastante polémico en el que a veces se piensa que el pueblo, la ciudadanía, la sociedad civil es per se nítida, transparente, clara, y eso no es así. Los males de la política, el clientelismo, por ejemplo, están inmersos también en la ciudadanía y eso lo advertimos en los liderazgos y creo que ustedes tienen mucha experiencia también en esa perspectiva. Entonces, ¿cómo lograr nosotros transformar esa cultura política? ¿Cómo logramos nosotros, por ejemplo, a que no vivamos, no en un estado social de derechos, sino en un estado de opinión pública, que es lo que estamos atravesando en este momento, que es lo que nos rige? Ese estado de opinión pública está rompiendo la institucionalidad y las reglas de juego y va en contra de la Constitución. Entonces, ¿cómo logramos nosotros empoderar a la ciudadanía para que tenga elementos de juicio, para que no se deje llevar por ciertas prácticas clientelistas? Y eso tiene que ver con la pobreza también, ¿sí? Nosotros lo que advertimos es, y como lo presentó Mario, a diferencia del primer estudio, lo que advertimos es que hoy participan más clase media y personas formadas que personas de ciertos sectores pobres, porque indudablemente tienen que estar subsistiendo y no tienen tiempo para involucrarse en estos procesos. Pero eso varía en el país. Si nosotros vamos a unos municipios y trabajamos con población rural, vemos que los campesinos se involucran, participan, se interesan. Entonces, digamos, no es una regla general, pero sí podemos allí advertirlos, porque el tema de la subsistencia le quita tiempo y recursos a la ciudadanía. Si tenemos que ir a una reunión, pues obviamente una persona pobre no tiene cómo garantizar. Si estamos en el tema si estamos en un momento de pandemia, la gente con escasos recursos no tiene cómo pagar un internet. Entonces, por ejemplo, allí una apuesta podría ser muy importante, es cómo lograr un internet universal para todos, ¿sí? Como hay en muchas ciudades donde tú encuentras internet libre para la ciudadanía. Entonces, es cómo lograr garantizar posibilidades de intervención de la ciudadanía que tiene que ver con garantías, no necesariamente pagando
¿sí? Que ese es un tema que es bien complejo. Cuando nosotros discutimos la ley 1757, hablábamos de incentivos y la gente lo que decía, no, nosotros necesitamos que nos paguen para hacer nuestro trabajo. No, los incentivos tienen que ver en proporcionar ciertos medios para que la ciudadanía pueda estar en esos escenarios, medios que tienen que ver con subsidios de transporte o que tienen que ver con permisos laborales, bueno, una serie de garantías, pero sobre todo y especialmente la garantía a la protección de la vida, la garantía al respeto por la ciudadanía, al respeto por las ideas distintas, la garantía de lograr que la ciudadanía sea escuchada, pero también la garantía de formarse y de tener elementos para poder involucrarse en estos escenarios. Bueno, pues Esperanza, creo que el debate queda abierto, creo que quedan muchas ideas importantes. Mario, nos dejan una mirada bastante completa, digo yo, para iniciar una discusión que quizás vamos a estar allí durante estos 4 años. Uno, un enfoque, digamos, complejo, insisto, entender que no existe una sola mirada sobre cómo se observa la participación ciudadana. Segundo, que esa participación ciudadana se da en un contexto social y político como el nuestro, que atraviesa de una u otra manera barreras, obstáculos, pero también que pone retos para garantizar o facilitar mejor la participación. 3, nos permite o nos han permitido ustedes tener una mirada de cómo está un poco ese diagnóstico sobre la participación, cuáles son los actores que más se están movilizando, cómo se están movilizando, quizás el llamado a que es un ejercicio infortunadamente más individual que colectivo, y que pues obviamente ahí el IDEPAC tiene un reto y vamos a trabajar en ello, que es todo el fortalecimiento de las organizaciones sociales con miras a que esto se pueda reducir y que sean cada vez más las organizaciones sociales las que la hagan. 4, que el tema de la participación ciudadana, insisto, no se mueve exclusivamente en los marcos y en los, digamos, derroteros de la política institucional o de los marcos institucionales, sino que hay otros escenarios donde la ciudadanía casi que hace el ejercicio de incidencia política e incluso a veces quizás mucho más efectiva que estar en una instancia de participación. El movimiento estudiantil lo demostró hace muy poco, que digamos en la movilización pacífica, en la calle, proactiva, constructiva, puede ser una manera como la ciudadanía se involucre. Se nos queda obviamente un tema, pero me preocupa el tiempo, que es cómo, y quizás cuando hablemos ya del caso Bogotá, cómo las tecnologías del empoderamiento que ustedes ya empezaron a revisar en su estudio, cómo nos pueden servir, pero la voy a dejar casi como punto de entrada al siguiente momento que vamos a tener para hablar del tema, las nuevas tecnologías o las tecnologías, y cómo allí estas nuevas tecnologías no se pueden convertir en una barrera más para los grupos en condición o con discapacidad para que su participación no se vea afectada. Así que, bueno, y finalmente decir que la cultura política no es una cosa que está escrita exclusivamente a la clase política, por decirlo, a los políticos profesionales, ni a los gobernantes, ni a los técnicos del gobierno, sino que son formas como todos en la sociedad nos relacionamos, incluso los liderazgos sociales, también tenemos rasgos de esa cultura política que usamos cuando participamos en estos escenarios. Así que a todos nos va a tocar un poco repensar esto para construir una nueva forma de participar en el mundo digamos, de lo público. Muchas gracias. Gracias a todos los que nos escucharon, a todos los que nos vieron. Esperamos que insisto, sea uno de los primeros momentos en lo que hemos llamado conversando sobre la participación. Somos el IDEPAC y esperamos vernos en otra oportunidad. Buena tarde, buen día, y a todos nuevamente, a Esperanza y a Mario, mil gracias, y esperamos seguir en otros espacios. Hasta pronto. Hasta luego, gracias. Hasta luego.